Bienvenidos al podcast de Cinema Dreamers SL. Hoy tendremos a un invitado muy especial, a un director paraguayo, a Hugo Cardoso, quien con 3 películas ya se ha hecho eco en muchas partes del mundo, con primero su cinta El Secuestro, la segunda Morgue y la tercera que es No Entres, que fue estrenada en el año 2024. Vamos a hablar de esa película y tenemos ahí a través del contacto vía Zoom a Hugo para saludarlo y para hablar un poco de esta película que sin lugar a dudas ha sido un hito en el cine paraguayo y que continúa siendo ahora un título importantísimo del cine de terror latinoamericano porque ya está recorriendo por muchos más países. Así que vamos a estar conversando con él acerca de sus cines, sobre su visión y también la experiencia de hacer cine en Paraguay, que es algo que realmente siempre buscamos en la página, de que los directores nos cuenten un poco de su experiencia y también de todo lo que implica llevar la visión artística a la pantalla grande. ¿Cómo estás, Hugo? Un gusto saludarte y tenerte acá en el podcast de Cinema Dreamers SL. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un saludo grande para vos y para toda tu audiencia. Gracias Hugo. Y realmente muy contento de tenerte acá en el podcast, porque buscamos siempre que los directores hablen de su cine en la página, una página que ya tengo hace un buen tiempo, pero hace muy poquito que estoy arrancando con esto de poder hablar con los directores, que nos cuenten sobre su película, también sobre el recorrido que están haciendo o que hicieron en su momento. Y tenemos a No Entres, una película que tuvo mucho éxito aquí en Paraguay y que está haciendo un recorrido fantástico. Ahora me enteré que va a estar por México la película y bueno, ahí en cartelera. Pero queremos ir al principio de todo un poquitito nada más sobre tu carrera, porque ya te comprometo para en algún momento hacer otra comunicación, porque quiero hablar contigo, sería genial hablar de toda tu trayectoria. Pero vamos a arrancar un poquito por que nos cuentes cómo arrancaste en el cine y actualmente cómo va el recorrido de No Entres. Genial. Bueno, yo comencé con una película que se llama El Secuestro. Fue mi primera película en el año 2013. Eh, ya desde la época del 2000, sí, o sea, yo soy músico nato desde chico, ¿verdad? Y siempre hacía mis propias grabaciones, mis propios videoclips, mis propias músicas, grababa en mi casa con mi computadorita. En el año 2012 participé en Rojo, el valor del talento, con mi grupo, y gané la categoría de grupo. Fue ahí donde empezamos a recorrer todo el país con la música que yo hacía, ¿verdad? Después en el año 2013 eh, me fui a Encarnación de vuelta porque yo soy encarnaceno, pero me mudé a Asunción por temas de trabajo, ¿verdad? Volví a Encarnación de visita y bueno, hablando con un amigo que trabajaba en un canal de televisión de allá, me dio la idea que hagamos una miniserie de 4 capítulos para un canal de televisión en específico, en esa época, que se iba a llamar El Secuestro. Bueno, y así arrancó en realidad. Me animé, empecé yo con él a filmar, a escribir, a dirigir, a actuar, a hacer la parte del sonido, que ya la tenía yo bastante clara en eso, ¿verdad? Porque ya venía haciendo música. Le puse el sonido, la música. E hicimos como un experimento. Fue un rodaje de 3 largos años, Tres en años. donde 3 años, donde con prueba y error íbamos probando, porque nosotros no teníamos ni presupuesto, ni productores, absolutamente nada. Hasta con decirte, ni cámara no teníamos, Uf. teníamos que prestar de algunas personas para poder filmar. Y bueno, con la computadorita que yo tenía en mi casa, me iba, editaba, probaba, no salía bien, volvíamos a repetir. Y yo siempre digo que esa película fue
mi escuelita porque ahí aprendí a hacer de todo en el mundo del cine, ¿verdad? A dirigir a cuatro Eh, manos. Así mismo, juntaba los cables, limpiaba el lugar, hacíamos de todo. Entonces, y con un grupo muy lindo realmente de gente allá, y que muchos de ellos se quedaron todavía conmigo haciendo películas hoy en día. Eh, pero bueno, fue una gran escuelita donde aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y fue donde me enamoré del cine, donde me encantó hacer ese tipo de cosas. Ya previamente venía haciendo yo, como te digo, mis propios videos y cosas así. Pero fue ahí en donde decidí realmente empezar a tomar ese rumbo. El secuestro iba a ser una película que se iba a pasar, como te digo, en un canal de televisión. Grande fue la sorpresa que eh, un distribuidor vio la película y le encantó, entonces salió en la pantalla grande en todos los cines del país. Eso para mí ya fue un logro demasiado grande porque el secuestro en realidad no estaba pensado para el cine, sino estaba pensado para capítulos de una serie de televisión. Tuvo una evolución entonces la película que era como un proyecto, no voy a decir obviamente pequeño, pero que era como capítulos, capítulos, capítulos y se convirtió en un gigante de la pantalla porque fue a la pantalla grande al final. Así mismo fue la pantalla grande, gustó tanto. En Encarnación fue un éxito rotundo total. Asunción también se vio bastante, Ciudad del Este. Pero bueno, fue mi primer paso para, para entender de que mi camino tenía que continuar por ahí. Ya después del éxito que tuvo el secuestro y que también se vendió para un canal de televisión muy famoso en Estados Unidos que se llama Cine Latino. Ah, Eh, sí se le vendió los derechos, creo que fue más o menos por 4 o 5 años a un canal de televisión. Por ejemplo, te cuento que con ese impulso yo empecé a comprar mis propias cámaras, empecé a comprar algunas cositas que necesitaba para poder continuar y seguir intentando en el cine, ¿verdad? Porque esa película me abrió muchas puertas para poder también conocer a grandes referentes del país, grandes directores, grandes productores eh, y gente que hoy en día estamos colaborando juntos para hacer cine, ¿verdad? Entonces, yo estaba preparando una película más de acción, porque lo chistoso es que a mí siempre, como ahora me catalogan mucho haciendo películas de terror, mucha gente me dice, verá, vos sos fanático de la película de terror, conoces to- todas las películas de terror que existen en el mundo y no es así. Yo siempre le digo a la gente, yo en realidad no soy fanático de películas de terror. Si voy a ponerme en mi casa a mirar una película, te voy a mirar cualquier otro género menos el terror. Pero bueno, se me vio, o sea, me- se me da bien, creo yo, y eso lo demostré con la siguiente película que fue Morgue. Yo en realidad estaba preparando otro tipo de película parecido al secuestro, una de acción, hasta que un día me fui al Hospital Regional de Encarnación a visitar a un amigo que tuvo un accidente y le conocí a un guardia de seguridad ahí que trabajaba y me empezó a contar varias historias, anécdotas y cosas que él vivía y pasaba eh, alrededor de la morgue del hospital regional. Me encantó tanto su historia, te juro que fue algo que me impresionó muchísimo, que me fui a casa y en 15 días escribí el guión. Le dije a los muchachos que estábamos preparando la otra película, vamos a frenar esta, vamos a hacer una película de terror en el hospital regional en la morgue. Fue algo muy rápido y muy... le quedó mucho de sorpresa a los muchachos que estaban trabajando conmigo, porque para empezarlo el género no era un género que nosotros ya habíamos hecho ni nada, pero bueno, también me sirvió a mí muchísimo eh, como para, ¿cómo te digo? No estoy encontrando la palabra. Hacerme un autorreto un de que desafío, yo siempre, exactamente, un desafío, porque yo siempre tuve el concepto de que un buen director lo que hace es contar historias y a través de las historias te está expresando emociones. claro. Entonces, cualquier tipo de historia
un director tiene que saber contarlo, ya sea cualquier tipo de género, terror, acción, comedia. Obviamente, por las inclinaciones que uno tiene, siempre se le va a dar mejor algo. Claro. Pero un buen y un gran director yo creo que puede contar cualquier tipo de historia si es que se le da la gana, ¿verdad? Porque sabe cómo llegar a la gente y sabe cómo transmitir emociones a través de la pantalla, ¿verdad? Hugo, A través de las imágenes. Hugo, Sí, y quería hablar un poco de eso, que tocaste algo importantísimo, de esa cuestión artística, cuando uno siente que ha encontrado una forma de expresión y la encontraste vos con el cine, haciendo cine, a muchos se le da, a mucha gente se le da viendo películas, mayormente uno viendo películas dice, che, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer cine, a mí me gustaría contar una historia o ser actor o lo que sea. Y a vos se te dio de una forma mucho más increíble aún porque vos asumiste el camino de hacer cine haciendo una película. Vos sentiste en tu interior, en tu espíritu, según estabas contando, de que me gusta hacer esto, me gusta crear, contar, proyectar en la pantalla mi visión del mundo o una historia que se me ocurra. Eso me encantó de lo que contaste y también del desafío, porque yo había visto El Secuestro, me pareció una peli muy arriesgada en todos sentidos, porque vos estabas actuando y dirigiendo. Hay una escena, por ejemplo, en la que vos te tirás de un puente, saltás. sí. Impresionante, No teníamos para contratar extras, entonces no quedaba de otra. una cosa de locos. Aparte, la película también tiene algo muy importante que hace que la experiencia sea mucho más interesante, que tiene varias locaciones la película, El Secuestro. Por lo general, en una película de bajo o mediano presupuesto, siempre como que las locaciones se controlan un poco, hay un departamentito acá, otro allá, y va surgiendo la historia más que una secuencia de lugares, de mucho movimiento. Pero tu película, sin embargo, tiene todo ese riesgo y todo ese desafío propio de un director que quiere hacer una película y busca hasta lo imposible para que ese producto pueda ser bueno y que tenga también riqueza visual. Yo creo que la película se mueve también en varios terrenos. Hay escenas que son de fiesta, que son casi videoclipeadas, pero hay otras partes un poco más densas, por ejemplo en la cárcel o mismo en los momentos en donde los narcos están ahí también realizando sus locuras, bueno, esos actos. Y bueno, ese primer esfuerzo de esa ópera prima también la estuve siguiendo mucho en el tema de que vos estabas contando, el éxito. Veía por internet que había muchísimo público, fila, gente sacándose fotos con los actores. Y de primera mano ya te felicito porque fue un esfuerzo gigantesco. Obviamente no voy a poder asimilar todo ese esfuerzo, no estuve ahí, pero me imagino, me puedo imaginar todo lo que habrá sido. Decís 3 años y saltaste al terror con otra cuestión muy interesante que tanto nos gusta a los paraguayos, que es que nos cuenten historias, que personas nos cuenten sus vivencias y sobre todo ese tema de los mitos, leyendas, esa cuestión fantástica, llegó a vos de una forma, no digo accidental, pero casual y ese era el baño que vos necesitabas también para entrar al terror y para darte cuenta, hey, esta película o esta historia que me contaron no se hace en Paraguay, no se toca, o este hospital, todo el mundo lo toma como un hospital, pero realmente acá hay algo mucho más interesante para contar, ¿verdad? Eso me impresionó de lo que comentaste. Sí, mira, yo te cuento que Morgue eh, tiene algo especial la película porque de por sí el lugar, yo recuerdo la primera vez que me fui a ver la locación, porque utilizamos la morgue real de, Uh, de todo Itapúa, o sea, fue todo un desafío poder filmar en ese lugar porque es
la morgue en donde recibe todos los cuerpos, toda la gente que muere en Itapúa. Yo te cuento que hubo días en que nos costaba muchísimo poder hacer la continuación de la filmación, porque de repente estábamos preparando el set, preparando las cámaras, preparando algunos efectos visuales que teníamos que hacer en el momento, y llegaban personas con sus muertos llorando. Uf. Entonces teníamos que nosotros suspender la filmación, teníamos que salir del lugar, obviamente por respeto, ¿verdad? Y esperar que las personas salgan. Inclusive a veces habían como 2 o 3 muertos que estaban en el lugar que no eran reconocidos por sus familiares y eso complicaba que nosotros podamos filmar, ¿verdad? Nosotros estábamos rodeados de gente muerta real en el lugar y el espacio era bastante denso, como te estaba comentando al inicio. Cuando me fui a ver por primera vez la morgue, yo tuve que entrar con tapabocas y era muy fuerte el olor a formol que había en el lugar y que sigue habiendo, ¿verdad? Porque también ahí los estudiantes eh, hacen sus tareas con cuerpos y bueno, también estuve presenciando eso, yo tuve que llenarme un poco de todo ese mundo para poder contar la historia que quería contar. Empaparte un Eh, poquito de todo ese mundo. Es un mundo aparte que, te digo, ni siquiera en películas estadounidenses, que son las que más llegan acá a Paraguay, no es algo muy común de ver en el cine una película ambientada completamente en una morgue. Siempre es como la famosa escena, che, acá va a haber una escena complicada en una morgue y después va a otra cosa, ¿no? Me acuerdo más o menos, creo que la película Anatomía, esa película alemana, creo que era una de las pocas como que estaba en un tema así de morgue y demás hierbas, pero que toda la película, aparte era en una universidad, esa Anatomía, me acuerdo, la peli alemana, pero acá vos estás. Solamente creo que los primeros 15 minutos son, los de morgue estoy hablando, son en la calle, son con el personaje moviéndose para llegar a su lugar de trabajo y después ya entramos y nos quedamos ahí, en la morgue. Claro, por eso, o sea, es tan complejo contar una historia realmente en lugares en donde pasaron muchos muertos porque nosotros sentíamos muchas cosas raras dentro del Uf, lugar. A veces de repente se nos prendía y se nos apagaban las luces. Recuerdo una vuelta que estábamos colocando la cámara con el trípode en un lugar en específico y salimos afuera un rato y cuando regresamos el trípode con la cámara estaba totalmente tirado en el piso eh, y nadie había tocado, o sea, cositas así raras. bueno, alguien tocó, Sí, no sabemos quién, ¿verdad? Alguien tocó. alguien o algo habrá tocado, ¿verdad? Pero no sé qué pasó ahí. Pero para contarte nomás la anécdota que sí, o sea, no era fácil realmente trabajar en un lugar así, porque estamos hablando, nosotros no teníamos ni siquiera el presupuesto para poder armar una morgue falsa y poder tener el control absoluto del lugar. Eso era imposible, entonces tuvimos que usar la morgue real de toda Itapúa, y yo creo que eso fue el plus que le dio ese realismo a esa película. Por eso creo que la gente cuando ve morgue siente algo muy distinto, muy pesado, un terror muy, muy profundo, porque de verdad en el momento del set, en el momento de la grabación, nosotros también sentíamos eso, y eso de alguna u otra manera se proyecta eso en las imágenes, ¿verdad? Por eso siempre creo yo que las películas que están basadas en hechos reales, y más todavía si filmas en lugares donde de repente En hay algún locaciones movimiento reales. paranormal, o cosas así, siempre la película se siente diferente, se siente mucho más oscuro, se siente mucho más, te da un miedo extra de las películas de terror que suele haber, ¿verdad? Claro, totalmente. Películas grandes como El Exorcista, Actividad Paranormal, o sea, muchas películas que utilizaron lugares o, o hicieron cosas para que la historia de verdad sea bien contada. Ayuda muchísimo que el ambiente también sea así de verdad en el lugar. Yo creo que eso tiene Morgue, ¿verdad? Eh, y como te contaba, tuvimos muchísima dificultad también para filmar dentro de la morgue porque todo el tiempo venían familiares con sus muertos. Recuerdo
una escena muy complicada que tuvimos que filmar. En toda la pared tuvimos que llenar de sangre, pero completamente de sangre. Obviamente sangre falsa, ¿verdad? Que nosotros preparábamos. Eh, y tuvimos que manchar casi toda la pared de la morgue para hacer esa escena, una escena que duró, creo que 7 segundos, 8 segundos, una cosa así. Estuvimos como 3 a 4 horas armando el set. No, qué locura. Y cuando estábamos por filmar, llegaban dos familias con sus muertos. Entonces tuvimos que ahí al vuelo empezar a limpiar todo completo la morgue antes de que ellos entren, porque obviamente no podíamos nosotros eh, hacer que la gente entre así, encontrando todo ese chorro de sangre que Sí, obviamente sí, no es sangre era... real, pero Es, le va a asustar. O sea, nosotros también teníamos condiciones del director en esa época de que teníamos que dejar limpio el lugar, que cuando las personas llegaban nosotros teníamos que desocupar. Eh, Había reglas que cumplir y ese tipo de cosas hacía realmente que sea muy difícil el rodaje y tardó más de lo que tuvo que haber tardado por eso, amor. y impresionante realmente todo lo que estás contando de ese desafío que es hacer cine, que muchas veces uno tiene la historia, ya tiene los equipos, tiene todo armado, pero siempre hay una dificultad y bueno, se sortea esa dificultad y listo, puede salir una gran película y salen grandes películas. Fue tu caso, Morgue es una película impactante, a mí me dio mucho miedo, la gente en el cine también, había bastantes personas en la sala de cine a la que fui y fue una experiencia magistral porque es un terror que tiene una cuota de sufrimiento bastante grande. Porque la película no solo logra asustar o darte un terror, sino que también hay un sufrimiento del protagonista que francamente se siente muchísimo en la película. Y quiero cerrar un poquito este capítulo de Morgue con el recorrido, porque después ya vamos a No Entres, que es el tema que vamos a tocar más que nada en el episodio. Y ya espero poder tenerte pronto, eso te estaba diciendo al comienzo, porque quiero hablar de tu trayectoria, de todas las películas, con mucho más tiempo. Ojalá podamos tener pronto ese encuentro nuevamente, Hugo. Y pero quería que me cuentes el recorrido de Morgue, porque estuvo, según tengo entendido, por Japón, por Corea, y hubo una venta importante a un canal de televisión, que eso obviamente nos puedes contar y comentar que habrá sido una experiencia increíble también. Morgue fue la sorpresa más grande que tuve yo en toda mi carrera, a lo que me dedico en esto, Buenísimo. porque no me imaginé que mi segunda obra, y más todavía en la manera en cómo se filmó, porque fue bastante a pulmón también. No fue tanto como el secuestro, pero sí fue bastante a pulmón también. Lo hice yo solo también, con mi equipo, con la gente que siempre me ayudaba. Y bueno, Morgue fue la película de terror más taquillera del Paraguay. Cuando se estrenó fue una bomba. Es impresionante cómo se llenaban las salas de cine. Tanto que durante el estreno ya me llamaron muchísimas personas internacionales, muchísimos productores internacionales, queriendo la película para poder venderlo afuera, ¿verdad? Ahí fue donde yo hice un contacto con un distribuidor muy importante de Argentina que se llama Film Shark. Ellos fueron los que agarraron la distribución de Morgue y mira, yo te cuento que va a ser más fácil mencionarte los países en que no se vendieron que contarte los países que se vendieron, porque Impresionante. Morgue se vendió prácticamente casi en todo el mundo. Se fue a China, Japón, Rusia, Francia, Corea, México, Bolivia, Argentina, Brasil, eh, ah, muchísimos países, muchísimos países. Una de las ventas grandes que tuvimos fue la que mencionaste, ¿verdad? En HBO se vendieron los Increíble, derechos. increíble. Qué Estu- triunfo. sí, que estuvo, creo que por 4 años estuvo Morgue en HBO, en la plataforma. Después la más grande de todas fue la que se vendió para hacer el remake en Paramount Pictures.
en donde se quiere hacer una versión americana, pero en Estados Unidos, con un guionista muy, muy famoso allá, que ahora no se me está viniendo el nombre, pero es el que escribió esta película con Sandra Bullock, Bird Box, no sé si ubicas. Eh, y bueno, o sea, se filmó hace poco, el año pasado, fin de año, creo entre noviembre y diciembre, se filmó el remake en México y creo que se va a estar estrenando, o sea, va a salir la versión mexicana de Morgue el año que viene. Ah, o sea, vendiste a varios países también la historia. O sea, que va a haber, por ejemplo, una Sí, morgue estadounidense, otra en México. ¿Entiendo eso? sí, sí, Uh, así mismo. La de en Estados Unidos está un poco frenada ahora, pero la versión mexicana ya se grabó, ya se filmó todo. Ahora mismo está en postproducción, están trabajando ellos a full en eso y van a estar estrenando, creo yo, el año que viene, una cosa así seguramente, con una empresa audiovisual muy, creo que es la más grande de México. No se me está viniendo ahora el nombre, ¿verdad? Pero tengo muy mala memoria, ese es otro tema mío también. no te preocupes. Perdón. Pero bueno, o sea, Morgue tuvo un recorrido muy, muy grande, muy beneficioso para todos los que estábamos involucrados. Y eso fue lo que me abrió las puertas a nivel internacional, ¿verdad? Nosotros tenemos ya gente que cuando hacemos nuestras películas, distribuidores y productores, que ese es el gran problema que tenemos todavía nosotros acá en Paraguay, ¿verdad? De repente hay muchísimo talento, hay muchísimos directores, muchísimos productores, gente que quiere hacer cine, pero el gran problema que tenemos es que cuando tenemos el producto, no tenemos quien pueda distribuirlo, quien pueda sacarlo afuera, quien pueda venderlo ¿Quién afuera. pueda moverlo? Por- Exactamente, porque una cosa es tener el producto, poder finalizarlo, y otra cosa importante es el poder venderlo, porque si es que no lo vendes, al final el trabajo que hiciste y toda la inversión que podés llegar a meter en una producción cinematográfica, que es mucha, eh, puede que no valga la pena, por eso muchas personas no se animan todavía, ¿verdad?, a meterse del todo lleno en esto. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos distribuidoras que se encargan de vender afuera una vez que tengamos un material ya hecho, ¿verdad? Que fue ya lo que pasó con No Entres, eh, en donde René Ruiz Díaz, quien es mi productor acá en Paraguay ahora mismo, nos asociamos con Filmshare, que es nuestra distribuidora, nuestra agente de ventas, y bueno, hicimos una coproducción con ellos y la película, una vez que finalizamos acá el rodaje, ya se empezó a recorrer todos los festivales, estuvo en Cannes, estuvo en el festival más grande de Corea que fue Busan, eh, Sitges, y ya creo que se vendió ya como en 11 países. Ya se dobló también ya en español neutro, se dobló en ruso, se dobló en francés, se dobló en portugués. En México se va a estar estrenando este 28 de agosto. Y bueno, No Entre sigue teniendo un recorrido porque sigue siendo nuevo todavía. Quizás nosotros ya lo estrenamos el año pasado, pero la distribución a nivel internacional afuera siempre tarda un poco más. Pero nuestro agente de ventas sigue trabajando con No Entres a full. Hugo, te quería comentar que dio la casualidad. El otro día hice un episodio, este sí fue más calculado en el sentido de que yo quería estrenar en esa fecha. Hice un episodio con un amigo del podcast de Cinema Dreamers también, porque nosotros en esta página hablamos también de películas. Por ejemplo, le junto a otro invitado, a gente con la que suelo compartir bastante, mayormente en modo virtual, y hablamos sobre una película. El lunes, nosotros, el lunes 18 de agosto, estrenamos un episodio celebrando el aniversario número 30 de la peli de Mortal Kombat, que se hizo en el 95. Entonces fue como Bajo. una especie de celebrarle el cumpleaños y estábamos hablando con un amigo, con Claudio Guzmán, que le mando un saludo.
y hablábamos de esa película. Y hoy estaba revisando el dato de que No Entres se estrenó en agosto del año pasado en Paraguay. Da esa Sí, casualidad, estoy muy contento de que también estamos haciéndole como una especie de episodio aniversario, porque leí que en Cannes, me claro. parece, se estrenó en mayo, algo así, ¿no? Sí, así mismo. Y bueno, estamos como celebrándole entonces a No Entres también su estreno en Paraguay, que ya fue el 15 de agosto, 15 de agosto, un añito, un añito la de la celebración de peli. un año. Y va, Sí, sí, y va a ir creciendo obviamente esta película. Y quiero ir un poco a ese título, a No Entres, porque hay dos cosas que, siguiendo tu filmografía, esta es la tercera película. Y vos juntás dos cosas que se vieron en El Secuestro y en Morgue, que pude sacar esa conclusión. Uno es la juventud, una juventud que está en un momento complicado, no solo acá en Paraguay, sino en otros países también, por supuesto. Pero la juventud paraguaya siempre tiene diversos problemas, tanto personales, laborales, y bueno, eso en El Secuestro como que se refleja mucho. HJ, que es un muchacho que está tratando de salir adelante, y bueno, hace muchas cosas, pero la pasa mal, intenta por las buenas, luego le ocurren cosas en el camino. Y en Morgue está el tema del terror, también un joven que tiene un trabajo muy difícil y que experimenta el terror más puro, ¿no? Entonces yo saqué esa conclusión como que esta tercera película junta las dos cosas, ¿no? Una juventud que tiene un problema laboral o que no está completamente bien y que desea como salir adelante con un riesgo, con algo fuerte. Y ese mismo tema del secuestro, de que él quiere salir adelante y se arriesga, acá también lo vemos en No Entres, que ellos quieren ser personalidades de internet y se meten al terror más jodido que hay, que conforme va pasando la película nos damos cuenta, ¿verdad? Vos tenés ese componente, me parece, de retratar también a la juventud. Eso me gusta mucho de tu cine, porque no mucha gente acá en Paraguay retrata también a la juventud y sus diversas peripecias y locuras y cosas que quieren hacer. Incluso el lenguaje de los jóvenes, que en No Entres se explota muchísimo, sobre todo en los primeros 20 minutos, que es donde hay más diálogo y conocemos a los personajes, ¿verdad? ¿Cómo es ese tema de crear una historia como No Entres? Una peli que también me pareció excelente y que para mí está arrancando recién su recorrido, Hugo, porque seguro que va a tener muchísimos más países para visitar y para que la gente también la disfrute. sí, bueno, yo lo que trato siempre en mi historia es contar nuestra realidad, eh, y también sobre todo mandar un mensaje a la sociedad. Pasó con El Secuestro, donde al final el protagonista tiene una redención, ¿verdad? Pasó con Morgue, que nos muestra y nos cuenta que si es que cometemos algo inapropiado, sí o sí eso se nos va a devolver y no hay forma de salir del karma, ¿verdad? Así que es mejor hacer bien las cosas para que nos venga cosas buenas, ¿verdad? Y con No Entres no fue la excepción, o sea, No Entres también está contando de alguna otra manera, y dando una crítica también de repente a lo que estamos viviendo hoy en día, que muchas veces hay muchísima gente que se dedica a ser influencer o a hacer videos y con tal de viralizarse, se meten en cosas que no se tienen que meter, hacen cosas indebidas, Arriesgan su vida. eh, van más allá de lo que realmente ya hace que te perjudique y que deje tu esencia como persona, ¿verdad? Entonces, ese fue el enfoque principal que yo tuve en No Entres, contarlo a través de dos influencers que lo que quieren es fama, ¿verdad? Y se están metiendo en un terreno en donde ellos sabían perfectamente bien que no tenían que meterse, pero jugaron con eso
Y bueno, sabemos que cuando uno se mete en cosas que no se tiene que meter, siempre termina mal, ¿verdad? Entonces, esa fue más o menos la enseñanza que como historia yo quería contar en No Entres, ahí subliminalmente en el fondo, ¿verdad? Que la gente entienda. Eh, en una historia de terror, porque muchas veces las historias de terror son solamente para asustar y para la gente fanática que le gusta ver cosas densas. Pero yo no, yo siempre quiero ir un poco más allá. Inclusive te habrás dado cuenta que No Entres tiene muchas salpicaduras de escenas cómicas. Sí, también, Eh, claro. Súper, súper bueno el sí, humor. El humor también tiene una cabida en la película de tanto en tanto que es muy bueno también, con todo ese claro, lenguaje bueno, paraguayo propio de nosotros. exactamente. Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, en un terror clásico no, es muy difícil ver. O sea, el terror es terror y no me cuentes otra cosa que no sea terror. Pero no entres, entra de una manera muy distinta, muy rara, muy simpática, muy amigable. Te encariñas rápido con los personajes. El contraste que tienen los dos protagonistas, para mí los actores hicieron un trabajo excepcional porque se complementan muy bien. Está la parte buena que quiere hacer bien la cosa y está el otro como el diablito que le está empujando a hacer otro tipo de cosas. Y, y bueno, todo es un mecanismo para prepararle a la gente al susto después que viene, ¿verdad? No entres, tiene 18 minutos de presentación de personajes y en el minuto 19 ellos ya entran en la casa de noche. O Uf, sea, a los 20 minutos ya hasta el final de la película te cagás de miedo ya. O sea, el terror entra muy rápido. Es una película muy diferente a Morgue, porque Morgue era algo mucho más, una historia más lenta, más tranquila, más suspenso, tardaba un poco más para que llegue el terror, hasta una vez que se encierra adentro de la morgue, obviamente ahí ya empieza el quilombo grande, ¿verdad? Pero sí es un estilo de película mucho más tranquila. ¿Por qué? Porque está contando eh, una historia desde la perspectiva de un guardia de seguridad en soledad. O sea, su soledad es lo que nosotros vemos todo el tiempo en la película. Y en No Entres no, en No Entres estamos viendo desde la perspectiva de dos muchachos jovencitos locos que quieren ser influencers y quieren ser famosos. Entonces, todo el tiempo es pa, 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 hasta que ya llega el terror y el quilombo entra y todo es mucho más desesperante, más aparte, claustrofóbico, hay más acción. sí, aparte que se vale tu película no entres de un recurso importantísimo que es el del fan footage, el metraje encontrado, que da obviamente esa dosis de realismo extra que empapa la película, se escucha la respiración, la mirada se va aquí para allá, a izquierda, a derecha, parece que no hay nada y de repente mira nuevamente hacia el centro y hay algo. Y bueno, ese susto, somos testigos muy cercanos de lo que viven los personajes. Y desde ya también felicito a todo el equipo que hizo esa película, que es sin duda genial, fantástica, con un manejo del terror muy intenso. Hay una parte que incluso hasta se convierte en película de acción, que no voy a, como se dice, detallar mucho, pero la escena de la lluvia, por ejemplo, me parece una de las escenas más increíbles que haya visto en mucho tiempo, de esa desesperación que viven los personajes, de tratar de salirse, de ver si pueden escapar, los relámpagos, los truenos, una cosa de locos realmente hubo, no entres. Y para ir Es que, cerrando, sí, contame. es que era justamente lo que quería yo proponer en la película, ¿verdad? Por eso usamos el recurso de la cámara en primera persona. Utilicé eso porque era, yo quería que las personas que vean la película sientan que están con los personajes. Cuando vos ves una cámara en mano, en primera persona, pareciera ser que vos estás dentro de la película. O sea, a mí siempre me pasaba cuando veía este tipo de películas en Actividad Paranormal, La Bruja de Rey, muchas películas famosas, ¿verdad? Que se hicieron con muy bajo presupuesto también, pero que funcionaron muy bien. Sí, Siempre me metía dentro de la película de una manera muy, muy intensa, en donde yo sí.
siempre tuve el sueño de algún día voy a hacer una película que tenga este estilo. Y bueno, ocurrió con No Entres. La gente muchas veces piensa que hacer ese estilo de película es mucho más barata y mucho más sencilla, pero yo te cuento que es mucho más difícil porque No Entres se hizo en plano secuencia de principio a fin desde que ellos entran en la casa. Solamente que ¿En después serio? se, sí, después se tuvo que agarrar tijera y empezar a cortar por todos lados porque la película ya me duraba ya más de 2 horas y media. Era muy larga ya la Igual película. queremos, queremos el corte del director, igual Hugo, ¿eh? Está guardadita ahí, pero te cuento que fue una coreografía, o sea, a nivel técnico fue un ensayo tremendo, porque desde que ellos entran adentro de la casa a los 20 minutos, de principio a fin, es un plano secuencia. Cada plano duraba como 10 a 12, 15 minutos. Después había como cortes falsos que se hacían, pero imagínate grabar un plano No, es que muchísimo, dure 10 minutos, o muchísimo. sea, no tenía que haber ningún corte ni por la mitad ni por ningún lado. Si es que había algún error técnico o algún error de algún actor, teníamos que volver a comenzar desde el inicio otra vez, cosa que nos pasó muchísimo, Increíble, ¿verdad? increíble. Y uno de los desafíos grandes que tuvimos, porque yo te cuento, la casa es gigantesca. Tuvimos que cerrar inclusive muchísimas habitaciones de tan grande que era la casa. Y para poder generar ese plano secuencia sin cortes, tuvimos que iluminar la casa, pero lleno de luces por fuera, para que en todo tiempo, cuando la cámara pueda moverse a izquierda, derecha, arriba, abajo, esté una luz continua ahí. No era que hacíamos, bueno, un plano acá, movemos ahora las luces acá, Ah, claro. corte, ok, perfecto, ahora movemos las luces allá. No, 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 nosotros no teníamos esa posibilidad, porque lo hicimos en plano secuencia, entonces tuvimos que iluminar la casa de esquina a esquina, de par en par, todo el lugar, todo el predio, y fue un desafío muy grande para el director de fotografía también, que fue mi hermano el que trabajó ahí, ¿verdad? Porque iluminar un lugar tan grande contaba, o sea, era muy complejo. Y teníamos que cuidar las sombras, que no se vean la fuente de luz. Fue todo un tema. Y eso aparte inclusive de las cosas yo digo que hasta ahora la película que más me fascinó pero que también más complicaciones me trajo fue No Entres. Preparen Sí. el Blu-ray o preparar el Blu-ray con morgue y no entres y pongan eso en los extras, por favor. Sería un golazo. Y estamos trabajando eso con el productor, te cuento, porque la verdad que tenemos muchísimo material como para mostrar inclusive, ¿verdad? De las cosas que vivimos durante el rodaje, que fue un desafío muy grande, pero a la vez también un poco divertido porque siempre yo creo que anécdotas son las cosas que quedan en la memoria de uno y Por hace supuesto. que, como siempre te digo, como dije, como también lo comenté con Morgue, tiene algo especial No Entres y yo creo que también es por la energía que tiene la casa, porque de verdad la casa impacta mucho, o sea, visualmente lo es enorme, es muy grande y, y bueno, es el gran protagonista de la película también, ¿verdad? Qué bueno, Hugo. Y eso te iba a comentar antes de cerrar, que vos tocaste también un tema muy interesante en la película, o mejor dicho, un tema que... No, no es un tema, perdón. Algo que nosotros vemos a diario en Paraguay, que forma parte de nuestro día a día, que son las casas abandonadas. Nosotros en Paraguay tenemos, por Asunción o por San Lorenzo, que es donde más me manejo, veo muchas casas extrañas y no me quiero ni imaginar lo que debe ser si al interior las casas extrañas y particulares que deben haber. Y eso también me gustó mucho de que vos nos metas dentro de una casa que a lo mejor nosotros siempre, si pasamos caminando en auto por ahí, veríamos y ¿qué será esto, no? ¿Qué puede haber ahí? Bueno, y seguimos camino. Entonces vos agarrás y nos decís, yo les meto a esta casa y van a ver lo que, lo que ocurre. Y eso me pareció fantástico de No Entres también, de que vos tomás como una especie de cosa que tenemos a diario en Paraguay, porque te digo, yo he visto muchas casas raras caminando, paseando y siempre me pregunté eso. Sí, así mismo. Aparte, No Entres tiene también un tema muy importante que está basado
la historia en un hecho real también del pasado, ¿verdad? En la época de la dictadura. Sí, Entonces, también le da un plus muy interesante a la historia con eso. muchísimas gracias Hugo por compartir con nosotros acá en el podcast de Cinema Dreamers SL. Ya vamos sumando directores, entonces sos el, creo que el tercer o cuarto director que ya está compartiendo acá en el podcast, más también otros actores que ya estuvieron como Bruno Sosa, como Celso Franco. Un placer realmente haberte tenido acá y nos queda pendiente, ojalá se dé pronto esa charla hablando de todas tus películas con muchísima más información, mucho más tiempo. Y felicitaciones también por ese recorrido de No Entres que va a México, pero me imagino va a más países también, irá a más países. Y un gusto haber compartido contigo esta charla. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. A las órdenes siempre. Muchísimas gracias, Hugo, por haber compartido con nosotros acá en el podcast de Cinema Dreamers SL. Y les recomiendo, por supuesto, a todos los seguidores de la página que vean su cine, que vean las historias de Hugo Cardoso, que son muy realistas. Hay cosas que cuenta de la sociedad paraguaya, de la juventud, como estaba diciendo, que son muy interesantes, que me parece en Paraguay no se cuentan muy a menudo. Y por supuesto también ese riesgo, ese desafío que asume Hugo para contar una película de acción, como fue en El Secuestro, o dos películas de terror como Morgue y No Entres, que muestran su talento y también sus ganas de arriesgarse a hacer cine aquí en Paraguay, que siempre se sabe bien es también difícil, pero él ya ha logrado con una producción propia, con un lenguaje propio, con historias 100% suyas que, bueno, demostró de que el cine se puede hacer en Paraguay y trascender también internacionalmente. Así que no me queda más que despedirme y agradecer a todos siempre por estar siguiendo la página y tirando buena onda, que es súper importante para seguir desarrollando estos contenidos. Un abrazo a todos, vean muchas películas y nos encontramos en un próximo episodio de Cinema Dreamers SL.